a tu lado, a la espera, Señor, del banquete del gran día, donde finalmente tu sueño, nuestro sueño, se hará realidad de poder estar juntos contigo por la eternidad. Y eso fue posible gracias a tu sangre, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por esa sangre derramada, hermanos y hermanas? Vamos, diga gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. La palabra de Dios nos dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermano, como usted ya habrá notado, estas son dos parábolas cortas que el Señor Jesús contó. Estas parábolas se conocen como las parábolas que Jesús relató a la orilla del lago de Galilea, o las parábolas que también se conocen como las parábolas de la barca. También, hermanos, por su contenido, esta parábola se agrupa en otra sección de parábolas que se conocen como las parábolas del crecimiento del reino de Dios. Como usted pudo notar, son parábolas muy pequeñas, pero que en realidad, hermanos, ambas parábolas se complementan la una con la otra, porque son parábolas que, como ya lo mencioné, describen específicamente el tema del crecimiento exterior del reino de Dios y del crecimiento interior de ese reino. Cuando vemos estas porciones de la Biblia, rápidamente nosotros podemos entender que la invitación del Señor Jesús es que todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios somos llamados a crecer. Pero cuando hablamos del crecimiento, normalmente, hermanos, las personas tienden a pensar que esto es algo que se produce de manera acelerada, notoria, en un primer momento. Y más cuando se trata del reino de Dios, nosotros solemos pensar que si las acciones de Dios proceden de un ser todopoderoso, de un ser que todo lo puede, entonces su manifestación en medio de nosotros ha de ser también sorprendente y de manera notoria, evidente a los hombres. Sin embargo, con estas enseñanzas, el Señor quiere enfatizar que las cosas en el reino de Dios comienzan de manera pequeña, porque son esas cosas pequeñas las que van a ir suscitando con el tiempo las transformaciones de vidas. En el versículo 31, que fue con lo que comenzamos la lectura de esta mañana, Él dice que les contó otra parábola. Recuerde que son parábolas las que Jesús está relatando en toda esta sección. Y dice: el reino de los cielos es como un grano de mostaza
que un hombre sembró en su campo. En primer lugar, quiero que usted note, hermanos y hermanas, que tanto la parábola de la semilla de mostaza como la parábola de la levadura, hay agentes que se encargan de iniciar ese proceso de crecimiento. En este caso, por ejemplo, de la parábola del grano de mostaza, es un hombre que sembró en su campo un grano. En tanto que en la parábola de la levadura, es una mujer la que colocó levadura en la masa para que la masa fermentara. Entonces usted puede notar, el hombre siembra en su campo, pero el campo está afuera, está ahí afuera. Y era una responsabilidad de los varones ir a sembrar el campo. Pero en el caso de la mujer leuda la masa adentro, en su casa, porque era una tarea de las mujeres realizar la elaboración del pan. Entonces usted puede ver dos actividades. Una actividad que es afuera, hecha por el hombre, y una actividad interna que es hecha por la mujer en la casa. Entonces lo primero que dice el versículo 31 es que este hombre salió a sembrar una semilla de mostaza. Sembró en realidad mostaza en su campo. La semilla de mostaza es de las semillas más pequeñas dentro de todas las hortalizas, y específicamente la semilla de mostaza de Palestina, para que usted tenga una idea de qué tan pequeña es como un punto de una Biblia. Usted busca un punto en su Biblia, ese punto de esa dimensión es la semilla de mostaza. Pero Jesús dice que a pesar de que es una semilla tan pequeña que uno podría considerarla hasta insignificante, esa semilla cuando crece puede alcanzar alturas de entre los 3 a 6 metros de alto, y que en época de otoño, como Jesús también lo va a mencionar ahí, sus ramas sirven para que las aves lleguen a hacer nido o habitar en ella. En realidad, hermanos, el reino de Dios también comenzó así, como algo pequeño, algo que los hombres despreciaron, algo que parecía insignificante. Al pensar en los orígenes de la fe cristiana, de la iglesia, de cómo, hermanos y hermanas, esto se ha extendido hasta nuestros días, pues uno tiene que reflexionar en que esto comenzó en una tierra lejana, casi desconocida para nosotros, al otro lado del mundo, por un grupo de personas que estaban lideradas por un hombre al que las personas veían con desprecio, porque lo veían como uno más. Sin embargo, eso que muchos podían haber despreciado, poco a poco, hermanos y hermanas, fue una semilla que se sembró en los corazones. Y usted sabe que la semilla de mostaza muchas veces es utilizada para hacer una referencia al tema de la fe. También ese hombre llamado Jesús sembró esa semilla de mostaza, la fe de las personas. Y esa fe, como un grano de mostaza, que era tan pequeño, algo que a lo mejor las personas ni siquiera le apostaban, fue algo que comenzó a crecer y a crecer. Pero si ya le dije que la semilla de mostaza se utiliza como un símil de la fe, significa, hermanos y hermanas, que lo que hizo posible el crecimiento de la iglesia fue la consistencia progresiva de la fe. Lo que hace distinto la iglesia, las reuniones cristianas, es que estas son reuniones de fe. Fe
que el Señor coloca en nuestros corazones por medio de la palabra. Porque la Biblia dice que por la fe viene el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que suscita la fe. En la medida en que somos expuestos a la palabra, la fe se alimenta en nosotros y esta estimula nuestro crecimiento. Entonces, si una de las invitaciones del reino de Dios es que nosotros crezcamos, esto solamente va a ser posible en la medida en que desarrollemos la fe. Pero la fe solamente se puede desarrollar cuando nos encontramos en situaciones donde es necesario la confianza absoluta en Dios. Y confiamos en Dios en los momentos de dificultad, en los momentos donde la tierra puede ser árida, donde nosotros, hermanos y hermanas, no encontramos una salida. Es en esos momentos donde se ejercita la fe. Pero la fe no puede ser ejercitada a no ser que apliquemos la palabra de Dios en cada circunstancia difícil de nuestra vida. Usted no puede ejercitar la fe cuando las cosas van bien, cuando tiene salud, cuando tiene abundancia, cuando los negocios van prosperando, cuando su familia está saludable. Ahí no se necesita de mucha fe. Sí se requiere de fe cuando hay escasez, cuando hay pérdida, cuando hay enfermedad, cuando hay abandono, cuando las cosas se han acabado. Es cuando nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos la fe. Solamente así esa fe nos va a estimular a crecer. Pero la fe, hermanos y hermanas, no es algo que venga sobre la base de nuestras preferencias o de lo que queremos. La fe vendrá en la medida en que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Por eso es que se vuelve importante que nosotros comprendamos que si las manifestaciones de Dios no se dan como deberían de darse en algunas ocasiones en medio de alguna sociedad, de un país, de una iglesia, de un cristiano, es porque no está viviendo en las dimensiones de la fe. Y si no está viviendo en las dimensiones de la fe, es porque no está aplicando la palabra de Dios en su vida. Significa, hermanos y hermanas, que solamente la palabra de Dios es la que nos va a estimular a tener una fe consistente, una fe creciente. A propósito de esto, ¿cómo está su fe? ¿Cómo es su fe? Obviamente, hermanos, que nuestra fe no es perfecta. Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, porque hay ocasiones en las que tenemos una fe en donde creemos todo de la palabra de Dios, donde creemos que todas las posibilidades pueden llegar a convertirse en una realidad en nuestra vida, en cualquier tipo de circunstancia. Pero hay otras ocasiones donde si se nos pide que oremos por un dolor de pelo, creemos que la persona se va a quedar pelona si nosotros oramos por él. Pero es por eso, porque nuestra fe es así. La razón de por qué nuestra fe muchas veces es fluctuante es porque no estamos expuestos por la palabra. Dios, hermanos y hermanas, anhela que la iglesia viva en las dimensiones de la fe. Dios desea que nosotros vivamos en el lenguaje del Espíritu. El Espíritu Santo solamente se puede comunicar con nosotros por medio de la fe y de la palabra. Si nosotros, hermanos y hermanas, no cultivamos la vida en la palabra, nuestra fe se va a marchitar. De tal forma que para nosotros vamos a creer, sí, teóricamente que Dios sana,
pero no vamos a creer que Dios puede sanar a través de nosotros o que nosotros mismos podemos ser beneficiarios de la sanidad divina. Significa que en la medida en que nos exponemos a la palabra, la fe irá creciendo. Y aquello que parece algo tan pequeño va a comenzar a tomar notoriedad. ¿Qué hacía tan diferente a los apóstoles? Que en esta ocasión eran los discípulos, no se habían convertido aún en apóstoles. ¿Qué los hacía a ellos diferentes? Si eran hombres rústicos, si eran hombres sin educación, si eran hombres ordinarios, ¿qué los hacía diferentes? Que cuando se exponían a la palabra de Jesús, ellos podían actuar en las dimensiones de la fe. Eso, hermanos y hermanas, ocurrió en varias ocasiones. Cuando Jesús los envió a ellos a predicar, cuando uno los veía, pues uno no veía mayor cosa. Uno los veía como seres humanos comunes y corrientes. Pero cuando estos hombres oraban por los enfermos, ellos quedaban sanados. Cuando los espíritus inmundos poseían un cuerpo, por la intervención de estos hombres, los espíritus malignos salían de los cuerpos. Ellos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Pero ¿en qué radicaba ese poder? Si uno los veía o los juzgaba por la apariencia, uno solamente veía hombres rústicos, a un Pedro rústico. ¿Qué es lo que los hacía diferentes? Que ellos habían sido expuestos a la palabra y la fe de ellos había sido estimulada. Es más, hermanos y hermanas, el llamamiento de estos hombres se produjo así. Usted sabe que algunos de ellos eran pescadores, no habían pescado nada en una ocasión durante toda la noche, y eso significaba que no iban a tener el sustento para sus familias ese día. Y no sabemos, hermanos y hermanas, si la mala racha venía ya desde varias noches atrás. Pero lo cierto era que cuando se encontraron con Jesús y Jesús les dijo que lanzaran la red al otro lado, la Biblia dice, hermanos y hermanas, que ellos actuaron por la palabra de Jesús. En tu nombre echaremos las redes. Y efectivamente eso fue lo que ellos hicieron. Ellos no tenían nada que perder si lo habían intentado toda la noche. Pero cuando Jesús se les aparece y les dice que tiren las redes al otro lado, hermanos y hermanas, algo sorprendente ocurrió. Lo que ocurrió es que dice la Biblia que la red se llenó de peces, al punto que la barca casi se les hundía y tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran a sacar esa gran pesca milagrosa. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ellos confiaron en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Usted puede venir a mí a decirme, hermano, ¿será que puede orar por mí para que mi fe crezca en medio de esta tribulación? ¿Será que usted puede orar por mí para que mi fe se mantenga firme en medio de la pérdida o de la enfermedad? Yo puedo orar por usted, pero nada va a ocurrir en sí mismo por mi oración. Usted, hermanos y hermanas, va a recibir una transformación en la medida en que usted se exponga a la palabra de Dios. La fe no la estimula ningún hombre. La fe solamente puede ser estimulada por la bendita palabra de Dios. Eso es lo que va a estimular su fe. Cuando esté en un momento de dificultad y de pérdida, es la palabra de Dios la que lo va a sustentar. No son los discursos ni las terapias de un hombre, es la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos en situaciones así, es que esto se vuelve atractivo para aquellos que
no son parte de este árbol o de esta hortaliza de mostaza. Porque vea lo que dice, hermanos y hermanas, en el versículo 32. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, la fe siempre crece. Cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Algo que era insignificante se vuelve en un árbol consistente, con raíces, con altura. Pero eso provoca algo, verso 32. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Una persona de fe se vuelve atractiva para el inconverso, porque los hombres también que no son cristianos atraviesan problemas igual que usted, se enferman igual que usted, pierden los empleos igual que usted, pierden seres amados igual que usted, fracasan en algunas situaciones familiares igual que usted. Pero la respuesta de usted y de ellos no es igual. Si usted, hermanos y hermanas, por ejemplo, le tiene temor a la muerte, ¿en qué le diferencia de un inconverso? Si el inconverso, hermanos, tiene temor a la muerte, tiene temor a morirse. Y puede ser que en algún momento, al filo de la muerte, podamos experimentar algún tipo de miedo. Pero no es un miedo irracional, es un miedo normal, como los discípulos. Pero la diferencia de nosotros no es una incertidumbre, porque el inconverso dice, bueno, ¿y qué me espera del otro lado? ¿Será que del otro lado lo que me espera es un lugar de tormento? ¿Dejaré de existir? ¿Será lo que me espera del otro lado es un lugar donde Dios va a aplicar toda su ira sobre mí? Esa es una incertidumbre en el inconverso. O el ateo puede llegar a decir, no, si del otro lado de la eternidad no hay nada. Pero ¿por qué estas personas responden ante la muerte de esa forma? Porque no tienen fe. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros como cristianos? Cuando tengamos que exponernos al filo de la muerte, bueno, podrá existir cierto miedo, normal, racional, natural, pero no es un miedo de incertidumbre, porque nosotros sabemos por la fe que del otro lado nos espera nuestro buen Salvador con los brazos abiertos. De tal forma que si ahora nos tocara partir de esta tierra por la fe de las palabras que el Señor nos ha dicho, sabemos que la vida está resuelta en la eternidad. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad cristiana. En una ocasión fuimos a orar por una hermana que estaba ya a punto de fallecer. Y nosotros íbamos así un poco apenados. ¿Y qué le decimos? Porque hemos estado orando, ¿verdad?, para que el Señor la sanara. Y todo el pronóstico era que inevitablemente se iba a morir. Bueno, nosotros, hermanos, queriéndole dar palabras de aliento. No, hombre, cuando llegamos ahí, ella nos dio aliento a nosotros. Ella con una alegría nos estaba diciendo, ay, hermanos, qué bendición que hayan venido para despedirme de ustedes. Es que miren, me siento tan feliz, ella agonizando, porque sé que del otro lado me espera el Señor. Yo siento que el Señor me espera. Es más, quiero decirles que ayer por la noche vino un ángel a decirme que a esta hora, y nos dio la hora, voy a partir a la presencia del Señor y estoy expectante. Él, hermano, como que estaba esperando una gran noticia. Y efectivamente, tal como ella lo había dicho, a esa hora falleció ella y partió a la presencia del Señor. Yo no sé si usted se alegra por esa esperanza cristiana que tenemos. Si a usted, piensa en esto, le dijeran que hoy va a partir de esta tierra, ¿cuántos se alegrarían?
No, en serio. Porque cuando medio tiembla acá, ya quieren salir corriendo muchos de ustedes. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Entonces la fe solo crece cuando somos expuestos a la palabra. A la palabra. Y eso se vuelve atractivo porque dicen, bueno, yo veo que este está enfermo, está a punto de morirse, y lo veo con un rostro feliz, contento. ¿Qué le pasa? Se vuelve atractivo. O cuando estamos en escasez económica, que no tenemos ni un 5 en la bolsa, ¿cuál es la reacción del inconverso? La reacción del inconverso es que anda amargado, anda frustrado, anda enojado, anda irritable, porque su esperanza está en el dinero. Pero si nosotros, hermanos, tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra confianza no está en el dinero. Y puede ser que no tengamos nada en nuestro bolsillo, pero tenemos la firme confianza que el que cuida de las aves del cielo, que el que tiene contado el número de nuestros cabellos, también tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Esa es la fe de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se estimula eso? Por la palabra. Si usted no lee la palabra y solo pasa viendo videitos de YouTube, tonteras que ponen en las redes, a la hora en que tenga que enfrentar pruebas, YouTube no le va a ayudar en nada. Lo único que le va a permitir tener consistencia es el fundamento firme, inamovible de la palabra de Dios. Eso va a estimular su fe. Ese es un crecimiento externo. Por eso es que la comunidad cristiana debe de ser una iglesia que crece en fe. Debemos de crecer en fe. Nosotros debemos de ser personas de fe. Hay gente, hermanos y hermanas, que es tan negativa, es tan pesimista, que cuando hablan de sus enfermedades así se expresan: ay, mi diabetes, ay, mi colesterol, ay, mi cáncer. Que no ha leído usted lo que dice la palabra de Dios, que el Señor llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Eso lo dice la palabra. Y Dios no quiere que usted tenga enfermedades. Si estamos enfermos, hermanos y hermanas, es porque vivimos en un mundo de pecado. Y es verdad que todos nos vamos a enfermar, es algo innegable. Pero este es temporal, hermano, porque nuestro cuerpo glorificado, cuando Cristo venga por nosotros y resucite a nuestros hermanos que ya nos antecedieron en el día de la resurrección, no vamos a recibir un cuerpo con diabetes, con cáncer, con colesterol, con triglicéridos o con otras enfermedades y úlceras y no sé qué otras cosas más. Hemos de recibir un cuerpo glorioso, semejante al del que murió por nosotros en esa cruz. Esa es la esperanza. Ahora, si usted me dice, sí, no lee la Biblia, no crea la palabra, dice algo más, hermanos. Les contó otra parábola más. Y este es un crecimiento interno. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Acá está hablando de un crecimiento interno. Está hablando del crecimiento de aquellos que en el reino de Dios permitimos que la palabra fermente toda nuestra existencia, nuestros aspectos internos. Vea esto: el hombre sale, siembra en el campo está afuera. Ese árbol crece, está afuera. Las aves del cielo están afuera. Y esas aves llegan a anidar ahí, pero afuera. Pero en la medida
en que el cristianismo ha ido creciendo afuera, Dios espera que los cristianos que ya conocimos del Señor crezcamos también internamente como la levadura. Los que acá se dedican a la panadería lo sabrán mejor que yo. Usted sabe que con un poquito de levadura que se coloque en la harina, en la masa para hacer el pan, un poquito de levadura logrará fermentar toda la naturaleza de la masa. Logrará, hermanos y hermanas, estimular la masa a un crecimiento. Cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestro ser interior y tenemos una fe pequeña como la de la levadura, esa pequeña palabra y esa pequeña fe puede estimular tu crecimiento interno de una manera que tú te vuelvas en una influencia positiva para los demás. Quiero preguntarte, si llegáramos a tu trabajo, a tu familia, a tu centro de estudios, la gente notaría ese algo que solamente puede ser explicado por la palabra y la acción del Espíritu Santo. Porque si en algo se tiene que notar nuestro cristianismo, es en la forma en que vivimos nuestra fe. Es verdad, hermanos y hermanas, que ya le dije, la fe cuando crece externamente como el grano de mostaza se vuelve atractivo al punto que las aves encuentran refugio en nosotros. Esas aves que dicen, mire, usted resuelve los problemas de una manera que yo no sé cómo lo hace. Tiene problemas, tiene tribulaciones, pero yo lo veo a usted que lucha, que llora, pero se seca las lágrimas y sigue adelante. No se ha encerrado. Eso es atractivo. Pero Jesús quiere replantear que ese crecimiento externo es solo el resultado de un crecimiento interno de la palabra. Vamos a tener una fe que va a crecer como esa gran hortaliza de semilla de mostaza, en la medida en que la fe de la palabra de Dios nos impulse a hacer cambios significativos en aquellas áreas internas de nuestra vida. Todos acá tenemos, hermanos y hermanas, áreas en nuestro ser que tienen que cambiar. No es tolerable que usted diga, mire, es que yo soy bravo de nacimiento, así soy yo. Yo soy una persona que dice las cosas sin pelos en la lengua. Y quieren venderse como personas sinceras cuando en realidad son personas malcriadas, cuando son personas respondonas. Entonces, usted puede justificarse y decir, es que yo así soy. No, pues Dios no quiere que usted sea así. Dios quiere que usted sea manso y humilde como el Señor. Dicen amén a esa palabra, hermano. Pero ¿cómo se logra la mansedumbre? ¿Cómo se logra la humildad? Cuando colocamos un poquito de la palabra de Dios en nuestro corazón. Si usted me dice, ay, hermano, es que a mí siempre me toca gente pesada, a mí siempre me toca gente insoportable, no es casualidad. Si usted está rodeado de una persona así, es para que la fe fermente su vida y usted genere la paciencia y la mansedumbre necesaria. Si usted es una persona impaciente, ay, mire, hermano, yo si se tarda el horno microondas 10 segundos más, yo me desespero y me dan ganas de dar una patada a esa cosa. Karate Kid le dicen. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la paciencia? La paciencia se desarrolla en la tribulación, en el problema, pero aplicando la fe, siendo paciente, paciente en las promesas de Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios responde, hermanos? Pero hay que ser pacientes.
Y si su problema es que usted es una persona impaciente, entonces necesita tomar un poquito de la levadura de la palabra y aplicarla en su vida. Aprende a esperar en el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. ¡Pum! Lo coloco. Y esa pequeña palabrita va a ir estimulando en mí un crecimiento donde me va a hacer una persona paciente. Paciente. Usted es una persona que no se controla, no tiene dominio propio, no tiene dominio propio para hablar, no tiene dominio propio para relacionarse con otras personas. No lo sé cuál sea su problema. Toma de la palabra una pequeña levadura y dice, bueno, la Biblia me enseña que tengo que aprender a ejercitar el dominio propio, así como lo hizo José en su momento, frente a la hostilidad de sus hermanos, frente a la tentación de aquella mujer. Tomo esta porción de la palabra y la coloco en mi corazón. Cuando abrazo esa palabra en mi corazón, esa fe va a comenzar a crecer en mí. Si usted quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe con consistencia, no se trata de ir a congresos de fe y de poder. No se trata, hermanos y hermanas, de espectacularidades. Se trata de aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Armémonos el desafío, hermanos, de amar la palabra de Dios. Porque recuerde lo que la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. A crecer, iglesia, a crecer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. El reino de Dios es un reino en crecimiento y nosotros debemos de crecer con Él. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, pero la fe solo va a venir por la palabra de Dios. Nadie desarrolla fe de la nada. Desarrollamos fe por la palabra. Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. No puedo extender mucho este llamado, pero si hay alguien, póngase en pie. Vamos a orar por usted. La Biblia dice que por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Hermanos y hermanas, Dios nos invita a ser embajadores de su reino en crecimiento. Nuestra fe se tiene que volver atractiva para las aves que buscan refugio, las aves que no tienen esperanza en medio de la tormenta, las aves que no tienen permanencia en un mundo agitado. Pero aquel que ha creído a la palabra de Dios, ese tiene paz, tiene esperanza, tiene permanencia. Y eso solo se logra cuando la palabra de Dios nos estimula a crecer. Pero ese crecimiento, como Jesús lo dijo, es un crecimiento que viene de adentro hacia afuera, que va de adentro hacia afuera, como la levadura que leuda toda la masa. Si hay áreas en nuestra vida que marchitan nuestra fe, tenemos que colocar la palabra de Dios en nuestro ser interior, la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios en nuestra mente, la palabra de Dios en nuestras decisiones, la palabra de Dios en nuestra familia, para que la fe sea estimulada cuando la dificultad venga. Que Dios nos ayude entonces. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha dado esta bella palabra. Queremos darte las gracias a ti, Señor. Queremos honrar tu nombre. Queremos bendecir, Señor amado, lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a aplicar la palabra para que la palabra estimule nuestra fe y nuestro crecimiento. Queremos vivir en las dimensiones del Espíritu para que viviendo, Señor, sobre esas dimensiones nuestra fe crezca y así podamos tener la consistencia y el cambio que un mundo desesperanzado no ve, pero que la iglesia debe representar esa comunidad de fe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos.